el Instituto Universitario y Tecnológico Modelo, a través de la licenciatura en Enfermería y Obstetricia, tenemos las sesiones de estudio para apoyo a docentes y alumnos. En esta sesión abordaremos una asignatura que se cursa en el tercer semestre, que es el cuidado integral a la adultez, con el tema las tecnologías para los cuidados renales, abordando diálisis peritoneal, hemodiálisis, manejo de catéteres, TECNOG, Majurcar y fístula arteriovenosa. El objetivo de esta sesión es analizar las principales tecnologías utilizadas en el tratamiento sustitutivo renal, incluyendo el manejo de accesos vasculares. Me presento, yo soy licenciada en Enfermería, Nayeli Yasmin Cuevas Vilchis, y juntos abordaremos esta sesión. La enfermedad renal crónica representa un problema de salud pública a nivel mundial, debido a su alta prevalencia, al impacto que genera en la calidad de vida de las personas. Cuando la función renal se encuentra severamente comprometida, es necesario recurrir a terapias de reemplazo renal como la diálisis peritoneal y la hemodiálisis, las cuales constituyen tecnologías fundamentales para la supervivencia del paciente. Como definición, comprende la introducción de un catéter a la cavidad abdominal por el medio del cual se introduce una solución dializante, que permitirá el intercambio de solutos utilizando el peritoneo como membrana semipermeable natural. ¿Cuáles van a ser los objetivos de esta terapia? Pues en primera instancia, sustituir la función renal durante la insuficiencia renal crónica, ayudar a eliminar sustancias orgánicas y productos metabólicos del organismo, así como sustancias tóxicas, disminuir el edema y corregir el desequilibrio electrolítico. Dentro de todo esto hay un fundamento fisiológico, hay una razón por la que es en el peritoneo. Y bueno, esto es porque la membrana peritoneal es una membrana serosa que va a estar compuesta por tejido conectivo y células mesoteliales. Está organizada en dos capas, una capa parietal que recubre la pared abdominal y una capa visceral que recubre las vísceras. El peritoneo va a estar formada por una red capilar, un tejido intersticial, células mesoteliales y un sistema linfático que permite el drenaje de líquidos y solutos. Su estructura contiene diferentes tipos de poros que regulan el intercambio. Vamos a tener poros muy pequeños que permiten el paso exclusivamente del agua, poros un poco más pequeños que van a permitir el paso de agua y de solutos y de bajo peso molecular. Y también poros grandes que van a permitir el transporte de macromoléculas. Una vez que ya conocimos cuáles son los mecanismos que permiten que la diálisis se lleve a cabo en el peritoneo, debemos entender que pasan tres procesos para que ésta sea exitosa. Primero es la difusión, que es el principal mecanismo por el que la diálisis peritoneal promueve la salida de solutos. Se trata de un proceso espontáneo por el cual dos soluciones separadas por una barrera semipermeable tienden a alcanzar una concentración uniforme. Después está la convección. La convección es un fenómeno de arrastre pasivo de solutos a través de la membrana por el movimiento del agua. Se produce por los poros grandes y pequeños y depende del coeficiente de permeabilidad para su soluto. Por último tenemos la ultrafiltración. Es el último mecanismo y este es por el que la diálisis peritoneal retira el agua. Se produce por el movimiento de agua a través de la membrana peritoneal como resultado del gradiente osmótico que se genera introduciendo una solución de diálisis, con un agente capaz de generar una diferencia de presiones a los dos lados de la membrana. ¿Y cuál es ese agente osmótico o esa solución osmótica? Bueno, una de las soluciones dializantes y la universal es la glucosa. Este actúa como un agente osmótico en la diálisis peritoneal. Van a estar determinadas por concentraciones de glucosa que pueden ser 1.5%, 2% y 4.25%. Se puede identificar mediante los tapones según los colores del fabricante. ¿Y por qué la glucosa? Bueno, se utiliza la dextrosa como un agente osmótico para poder eliminar el agua y las toxinas, con concentraciones estándar. A mayor concentración, mayor es la velocidad de ultrafiltración y el volumen de líquido extraído. ¿Y cuáles son estas concentraciones? Bueno, primero vamos a tener la baja,
que va a estar aproximadamente de 1.5% y 13.6 miligramos sobre mililitro. Se usa para una ultrafiltración ligera y mediante mantenimiento, conteniendo generalmente 15 gramos de glucosa por litro. Después tenemos la media, que es aproximadamente 2.3% a 2.5%, o 22.7 miligramos sobre mililitro. Proporciona una ultrafiltración moderada. Y por último tenemos la alta. La concentración es de 3.86% a 4.25%, o 38.6 miligramos sobre mililitro. Esta es utilizada para una alta ultrafiltración, conteniendo hasta 42.5 gramos de glucosa por litro. Tenemos tipos de diálisis peritoneal, y aquí vamos a ver dos: la diálisis peritoneal continua o ambulatoria, o la diálisis peritoneal automatizada. A partir de esta y de las condiciones que tenga nuestro paciente, es al que será candidato. ¿Y cuáles son estas indicaciones? Primero vamos a tomar en cuenta los factores sociodemográficos que rodean a nuestro paciente. La inestabilidad cardiovascular, si es posible o no un acceso vascular. Y al mismo tiempo tenemos que evaluar el riesgo hemorrágico. En el que son estas indicaciones. En el caso de las contraindicaciones, primero vamos a tener los factores relacionados con el paciente. La primera es que el paciente no acepte el tratamiento, una incapacidad para realizar el tratamiento en casa o seguir las instrucciones, enfermedades abdominales y peritoneales, así como también infecciones en la pared abdominal, con una enfermedad intestinal llamada diverticulitis. Factores relacionados a los medicamentos o condiciones médicas que pueden complicar el tratamiento, pues es una gastroparesia diabética grave, riñones poliquísticos gigantes, enfermedades de la columna vertebral severas, enfermedades pulmonares restrictivas, obesidad mórbida, hiperplemia grave o malnutrición grave. ¿Cuáles van a ser nuestras condiciones clínicas a considerar? No es un sí, pero tampoco un no. Unas peritonitis recurrentes, condiciones como la enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa, obesidad mórbida, pacientes con enfermedades pulmonares restrictivas severas y pacientes con inestabilidad hemodinámica severa que pueden requerir un seguimiento más estrecho. Vamos a preparar primero el material y equipo que utilizaremos. Vamos a utilizar una solución dializante con su bolsa gemela, un tapón minicap o también Baxter, tripié, sistema de transferencia, el catéter Tecno, solución desinfectante, nuestra mesa Pasteur, jeringa, tijeras de mayo o de botón y pinzas para el equipo de diálisis. En el caso que un fármaco esté indicado durante la diálisis, pues también tenemos que preparar el fármaco a administrar con la solución dializante, que podría ser una heparina, gasas estériles, las hojas de registros clínicos de enfermería. Aquí vamos a tener dos: nuestra hoja de enfermería en sí y la hoja de diálisis peritoneal, una báscula, cubrebocas y lebrillo o cubeta con campo. Los primeros pasos es preparar el material a utilizar y llevarlo a la unidad del paciente. Confirmar la identidad de la persona a la cual se realizará el procedimiento. Recordemos, nuestra primera acción esencial para la seguridad del paciente. Identificación correcta del paciente. Informar del procedimiento y colocar cubrebocas al paciente. Ahora bien, vamos a cotejar las indicaciones médicas a aspectos como tipo de solución dializante, cantidad, tiempo de permanencia en la cavidad, horarios de ingreso o egreso y farmacología añadida. Una vez que ya checamos todo esto, que ya cotejamos, nos vamos con el siguiente apartado, que es colocar al paciente en decúbito dorsal y posteriormente en semifowler o Fowler, de acuerdo a la tolerancia del paciente para favorecer la expansión pulmonar. Vamos a aislar la cortina del cubículo del paciente para preservar su intimidad y evitar el flujo de aire. Vamos a verificar que la solución dializante se encuentra a temperatura adecuada, que serían 37 grados centígrados. Vamos a tener cerca las hojas de enfermería.
y colocarnos nuestro cubrebocas, nuestro equipo de protección personal. Realice el lavado clínico de manos. Limpia la superficie de la mesa de trabajo con una solución desinfectante con movimientos de izquierda a derecha, sin regresar por el mismo sitio. Se recomienda que la desinfección se realice con hipoclorito. Coloca la bolsa en el lado izquierdo de la mesa de trabajo, con la ranura hacia arriba y la fecha de caducidad visible. Y en el lado derecho coloca la pinza y la solución desinfectante con hipoclorito de sodio al 50%. Abre la sobreenvoltura de la bolsa por una parte superior. Con una tijera se retira y se desecha. Desenrolla y separa las líneas e identifica la bolsa de ingreso, que es la que contiene la solución dializante, y el puerto de inyección de medicamentos, la línea de ingreso y el segmento de ruptura de color verde. Coloca entre el dedo índice y el dedo medio de la mano no dominante la base del adaptador y entre el dedo pulgar e índice la base de la línea de transferencia del paciente. Desenrosca el sello protector del adaptador de la bolsa a colocar con la mano dominante. Con la misma mano desenrosca y desecha el adaptador con el obturador azul del cambio de bolsa anterior, que se encuentra colocado en la línea de transferencia del paciente. Sujeta el adaptador de la base a colocar y la línea de transferencia con la mano dominante y con un movimiento firme y seguro realiza la unión enroscando ambos extremos. Cuelga la bolsa que contiene la solución dializante en el tripié y cerca de la Y obturar con la pinza para diálisis la línea de ingreso. Coloca la bolsa de drenado que está vacía sobre la canastilla, cubeta o lebrillo. Comprueba que no haya presencia de aire o fuga de líquido. Abra la línea de conexión del paciente y quite la pinza del equipo de transferencia para permitir el paso de la solución dializante a cavidad normal. Verificar la hora en la que inicia la función de la solución en la cavidad abdominal y realizar los respectivos registros clínicos de enfermería. Una vez que termina la salida del líquido dializante, retira el equipo de transferencia y coloca el tapón en la línea de transferencia del paciente o coloca una bolsa nueva. Si ese es el caso, repetir los pasos anteriores y realizar los registros clínicos de enfermería. Es una técnica de depuración extracorpórea de la sangre que suple parcialmente las funciones renales de excretar agua y solutos y de regular el equilibrio ácido básico y electrolítico. No suple las funciones endocrinas ni metabólicas renales. Consiste en interponer entre dos compartimentos líquidos, sangre y líquido de diálisis, una membrana semipermeable. Para esto se emplea un filtro o dializador. Los objetivos de la hemodiálisis es la depuración sanguínea, el equilibrio de líquidos, la regulación electrolítica, el equilibrio ácido-base y mejorar la calidad de vida. ¿Cuál es el fundamento fisiológico que permite que la hemodiálisis sea exitosa? Bueno, la membrana semipermeable va a permitir que circule el agua y solutos de un pequeño y mediano peso molecular, pero no proteínas o células sanguíneas que son muy grandes como para atravesar los poros de la membrana. Los mecanismos físicos que regulan estas funciones son dos: la difusión o transporte por conducción y la ultrafiltración o transporte por convección. Vamos a tener en primera instancia la difusión, que va a consistir en el transporte pasivo de solutos a través de la membrana dializadora y se produce por la diferencia de concentración entre ambos compartimentos. Después tenemos aquí un concepto muy utilizado, que es el gradiente de concentración. Esta va a ser la diferencia de concentración de un soluto entre el compartimento sanguíneo y el dializado. Este gradiente es óptimo cuando el líquido de diálisis circula solo una vez, un paso único, a contracorriente y paralelo al flujo de la sangre. Hoy en día todos los dializadores funcionan así. Después tenemos el siguiente mecanismo, que es la convección o ultrafiltración.
va a consistir en el paso simultáneo a través de la membrana de la diálisis del solvente, el agua plasmática, acompañado de solutos que pueden atravesar los poros de la membrana, bajo el efecto de gradiente de presión hidrostática. A diferencia de la diálisis peritoneal, que para ella necesitamos un catéter Tecnof, la hemodiálisis tiene 3 formas en las que se pueden accesar a este tipo de tratamiento. La primera es la fístula arteriovenosa o también fístula arteriovenosa nativa. Esta va a ser una conexión quirúrgica entre una arteria y una vena, usualmente en el brazo, que va a crear un acceso vascular seguro y duradero para filtrar sangre. Otros son los injertos. Es básicamente lo mismo que una fístula arteriovenosa, pero en este caso lo que los va a unir va a ser un tubo sintético que va a conectar quirúrgicamente la arteria con la vena, creando el acceso vascular seguro para pacientes con venas pequeñas o inadecuadas. Por último tenemos el catéter, o también conocido como el catéter Majorca. Son accesos venosos centrales, temporales o tunelizados, que son más permanentes, que permiten el flujo sanguíneo elevado necesario para la diálisis en pacientes con insuficiencia renal. Generalmente se insertan en la vena yugular interna derecha. Tenemos los tipos de dializadores. Tenemos bajo flujo, que son membranas con poros más pequeños que limitan el paso de moléculas grandes y permiten una menor ultrafiltración. Tenemos el alto flujo. Aquí hay una alta permeabilidad, excelente para la eliminación de solutos, como la microglobulina, y mayor eliminación de agua. Tenemos el punto de corte medio, diseñados para eliminar moléculas grandes, que serían las toxinas urémicas, eficazmente, reteniendo la albúmina, que es una proteína vital. Y de alto punto de corte. Son poros muy grandes, usados comúnmente para situaciones especiales como en el riñón de mieloma. Aquí tenemos el funcionamiento de la hemodiálisis. La sangre va a ser extraída para la diálisis. Va a seguir un circuito y va a pasar primero por un monitor de presión arterial. Este monitor la va a pasar después a través de una bomba de sangre. A través de este mismo tubo va a haber una bomba de heparina que va a ayudar a prevenir coágulos durante todo el circuito. Una vez después vamos a encontrar el monitor de presión de ingreso al dializador. Y por último tenemos el dializador. Esa sería la primera parte. Una vez ya dializada la sangre va a pasar por otro monitor de presión venosa y por un atrapador y detector de aire, en caso de que en alguna parte del circuito existiera algún tipo de aire. Por último, la sangre filtrada va a regresar al organismo. La sangre pasa por un extremo del filtro y entra a muchas fibras huecas muy delgadas. A medida que la sangre pasa a través de las fibras huecas, la solución de diálisis pasa en dirección opuesta en el exterior de las fibras. Las toxinas de la sangre pasan a una solución de diálisis y la sangre filtrada permanece en las fibras huecas y regresa al organismo. En este tema del manejo de catéteres vamos a comenzar con el catéter Tecnof. Este va a ser un catéter de silicona suave para minimizar el daño interno y posee 1 o 2 cuffs que son con jinetes de Dacron, que se fijan debajo de la piel para prevenir infecciones y evitar movimientos. ¿Cuáles van a ser los elementos del catéter? Primero vamos a tener una porción intraperitoneal, con las perforaciones para facilitar el paso del líquido de diálisis del exterior de la cavidad peritoneal y viceversa. En esta porción, la mayor parte de los catéteres tienen una tira radiopaca y son totalmente opacos a los rayos X. Este segmento intraperitoneal suele ser recto. La siguiente porción es la intraparietal. Tiene 1 o 2 manguillos o cuffs. En estos provocan una respuesta inflamatoria que progresa y que permite el crecimiento del tejido inflamatorio y fibroso y granulación en un mes aproximadamente.
lo que favorece la fijación del catéter y se cree que puede actuar como una barrera contra bacterias, aunque eso aún no está demostrado al 100%. El trayecto del catéter será de manera profunda en la cavidad peritoneal, de acuerdo al esquema. Va a saturar en la musculatura abdominal con el fin de fijarlo y evitar la migración en la diálisis peritoneal crónica. En la instalación hay diferentes técnicas. La primera es la Sellinger o de inserción percutánea. Se realiza un marcaje en el sitio de colocación previamente valorado. El abdomen es preparado con la técnica aséptica y luego se anestesia la zona quirúrgica y se mide el catéter del sitio de inserción hacia donde se encuentra el dispositivo de Dacron proximal. Al final se realiza una incisión de aproximadamente 2 centímetros. Después tenemos la instalación de tipo laparoscópica. Se realiza por medio de una guía de Guyon o punta traumática, en donde se coloca el catéter una vez lubricado, obteniendo así un catéter rígido. Mediante una laparotomía mínima periumbilical, se instala la punta del catéter en el fondo del sacro de Douglas y se retira la guía de Guyon. Se debe de verificar de manera visual la adecuada colocación del catéter y posteriormente se retiran los dos trócares, exteriorizando el catéter a través del orificio de donde se sacó el trocar izquierdo. Por otro lado tenemos la instalación quirúrgica, que se inicia realizando una incisión intraumbilical transversa, ya sea del lado derecho o izquierdo del paciente, que mida entre 3 a 4 centímetros, disecando el tejido celular subcutáneo, llegando hasta la aponeurosis. Al término del catéter se debe de exteriorizar a través de la contraindicada incisión paramediana, que se encuentra de 3 a 4 centímetros de distancia de la incisión original, lo que forma un túnel que deja el segundo Dacron o cojinete en el área subcutánea sin fijación. El seguimiento. En la cirugía abierta se considera un rango entre 2 a 6 semanas de cicatrización. Por lo tanto, es importante dar cuidado y seguimiento a la cicatrización del sitio de salida y detectar complicaciones e iniciar con la diálisis peritoneal. ¿Cuáles son las características del sitio de inserción sano? Una adecuación fija al catéter, epitelización completa, sin eritema o cambios en la coloración de la piel, sin tejido de granulación y costras, sin sangrado ni supuración y mínima cantidad de líquido seroso. Las características del sitio de inserción infectado sería un exudativo con edema edematizado, enrojecimiento, secreción sanguinolenta o purulenta. Los signos y síntomas de alarma es un enrojecimiento alrededor del sitio de inserción, dolor abdominal, secreción, características, color y olor y cantidad, fiebre, inflamación o edema. Los cuidados pre, trans y post. Los cuidados pre en el catéter instalado por técnica abierta o quirúrgica tiene una duración de 2 a 6 semanas, con la finalidad de evitar infecciones. En el trans, el sitio de salida se mantiene protegido por el apósito, el cual es removido una vez a la semana. En caso de observarse humedad en la cicatriz o signos de infección, se recomienda cambiarse con mayor frecuencia. Y durante el post, se debe de revisar diariamente el estado del catéter y las condiciones de la piel, lo cual no debe de tener enrojecimiento, reblandecimiento, secreciones purulentas, acuosas, sanguinolentas o fétidas. Y el aseo debe de ser diario. Aquí van a existir dos tipos de complicaciones, las infecciosas y las no infecciosas. En las infecciosas, las complicaciones más comunes están relacionadas con el sitio de salida y el túnel, que es el segmento de trayectoria del catéter al peritoneo, lo cual puede favorecer la presencia de peritonitis. En las no infecciosas se van a dividir en dos tipos, la fuga pericatéter. Esta se va a identificar al realizar la diálisis peritoneal, ya sea por salida de solución en el orificio de salida, donde se puede observar edema, tumefación y disminución del líquido de salida. El segundo es el fallo de salida del líquido de diálisis peritoneal. Este puede deberse a factores relacionados con el paciente o mecánicos. Aquí vamos a tener acodamiento o estreñimiento. Vamos con el segundo acceso vascular, que sería el catéter Majorcar. Este va a ser un catéter venoso central utilizado principalmente para la hemodiálisis temporal o de emergencia.
En este catéter se utiliza para proporcionar un acceso vascular adecuado en situaciones donde se necesita realizar diálisis de manera inmediata, generalmente cuando otros métodos de acceso como las fístulas arteriovenosas o los injertos no están disponibles o no son viables. Los elementos que componen al catéter es que van a presentar dos aberturas adentro. Una que es una abertura roja, que es la línea arterial para extraer la sangre de la vena del cuerpo hacia el viade de la diálisis, y la otra es una abertura azul, que es la venosa, que permite que la sangre limpia regrese al cuerpo. El cuerpo del catéter. Primero vamos a tener el eje, que está fabricado de poliuretano termosensible, lo que significa que se vuelve más suave a la temperatura corporal para adaptarse al vaso sanguíneo. Es radiopaco, es decir, visible a rayos X. Los lúmenes o doble D. Es un diseño característico con dos lúmenes internos en forma de D o tres en las versiones de triple lumen, para un flujo de entrada y de salida de la sangre. La punta atraumática. Esta va a ser una punta suave que a menudo es cónica o con ranuras cortadas con láser. Va a estar diseñada para reducir la formación de coágulos y el trauma del vaso sanguíneo. Las extensiones y los clamps. Las extensiones, o también conocidas como las ramas, van a ser tubos sensibles que salen del cuerpo principal, disponibles en configuración recta o curva para adaptarse al sitio de inserción, que puede ser yugular, subclavia o femoral. Y tenemos los clamps o las pinzas, que son los dispositivos de seguridad situados en las extensiones para cerrar el paso del catéter cuando el catéter no está conectado a la máquina de diálisis. Los adaptadores y los tapones de cierre. Los adaptadores son conectores en el extremo de las extensiones para asegurar las líneas de diálisis de forma segura. Los tapones son para sellar los lúmenes al finalizar cada sesión. ¿Cuál va a ser el trayecto del catéter? Sigue un trayecto venoso central desde el punto de inserción, yugular, interna, subclavia o femoral, hasta la vena cava superior o inferior. Se inserta percutáneamente pasando por el tejido subcutáneo y vena, con la punta situada en una vena de gran calibre. ¿Cuál va a ser la instalación? La inserción percutánea sigue un trayecto venoso central desde el punto de inserción yugular interna, subclavia o femoral, hasta la vena cava superior o inferior. Se inserta percutáneamente pasando el tejido subcutáneo y la vena, con la punta situada en una vena de gran calibre. El abordaje de ambas venas yugulares se realiza a través del triángulo de Shelidov, formado por el borde extremo del fascículo esternal del músculo esternocleidomastoideo, el borde interno del fascículo clavicular y la clavícula. Ambas venas yugulares internas cruzan el triángulo de Shelidov desde su ángulo superior hasta su base. La localización de estos es mediante una ecografía. En el citado triángulo permitirá subcanalización. Para la canalización de las venas yugulares internas nos situaremos detrás de la cabeza del paciente, que estará colocada en ligera rotación hacia el lado contrario al vaso a canalizar y con el brazo de abducción. Para la canalización de la vena y la introducción de la guía metálica es recomendable utilizar un set de micropunción compuesta por una aguja fina. Se utiliza un conjunto de introductor coaxial formado por una doble vaina de plástico introducida una dentro de otra, con un calibre de 3 French la interna y de 5 French la externa y una microguía. Tras la canalización del vaso se introducirá la microguía en la aguja y una vez comprobada la correcta localización de la microguía, se realizará una ampliación del punto de punción con bisturí hasta unos 7 o 10 milímetros. En una segunda maniobra se procederá a la introducción de la guía metálica de mayor calibre que contenga el kit del catéter. Para ello, una vez extraída la aguja, se hará progresar a través de la microguía el conjunto introductor coaxial del set de micropunción. A continuación se extraerá simultáneamente la microguía y la vaina de menor calibre del introductor, introduciendo otra vez la de mayor calibre.
la guía metálica del kit del catéter. Tras la canalización de la vena yugular, se procederá a la realización del túnel subcutáneo. Se situará al extremo intravascular con 2 o 3 centímetros por debajo del ángulo de Lewis, que indica la unión libre entre la cava superior y la aurícula derecha, con lo que nos aseguraremos que el extremo intravascular queda situado en la aurícula derecha. A continuación se procederá a anestesiar el trayecto del túnel subcutáneo. Para la realización del orificio de salida del catéter se utilizará un punch de biopsia dérmica de un calibre similar al del catéter, que permitirá que la piel lo abrace sin necesidad de los puntos de sutura. El túnel subcutáneo se realizará siguiendo el trayecto dibujado previamente en la piel. La maniobra se iniciará introduciendo el extremo puntiagudo libre del tunelizador por el orificio de salida realizado, con el punch en el extremo lateral del trayecto del túnel hasta hacerlo. Salir por el extremo más medial del trayecto, el cual coincide con el orificio de entrada de la guía metálica. Tras la realización del túnel subcutáneo se procederá a la introducción del segmento intravascular del catéter en la vena. Se utilizará un complejo introductor compuesto por un mandril alojado en una veina pelable. La introducción del complejo introductor se facilitará mediante 2 dilataciones consecutivas previas del orificio de la entrada vascular, con 2 dilatadores de diferente calibre a través de la guía metálica. Tras la introducción de este complejo a través de la guía metálica, se extraerá este conjunto con el mandril y se utilizará una vaina de segmento intravascular del catéter. Posteriormente, la vaina se extraerá mediante su rotura longitudinal. La correcta posición del catéter se va a confirmar mediante la fluoroscopía y se fijará la piel mediante la sutura hasta que quede definitivamente anclado al tejido subcutáneo. Para el seguimiento tenemos la verificación post-procedimiento. Esta es inmediata para evitar complicaciones como alguna perforación o arritmia. El monitoreo periódico va a asegurar que no haya desplazamientos o nuevas complicaciones. ¿Cuáles van a ser las características del sitio de inserción sano? La piel pericatéter debe estar íntegra, debe de haber una ausencia de infección, el apósito debe de estar íntegro sin algún tipo de secreción, la estabilidad del catéter sin que se haya movido o se haya deslizado, así como la ausencia de síntomas como por ejemplo la fiebre. Características del sitio de inserción infectado. Van a tener signos inflamatorios como enrojecimiento o edema, drenaje seroso purulento o maloliente, induración del túnel o síntomas sistémicos como el caso de la fiebre. Los cuidados durante la precuración, el estado clínico del paciente para cooperar en todo el proceso de curación y de manutención del catéter. Durante la curación se debe de valorar las condiciones generales del catéter y la piel alrededor, evaluar signos locales, sistémicos y de complicaciones. Valorar la ubicación y posible desplazamiento del catéter. Valorar la permeabilidad del catéter y las vías sin uso deben de permanecer clampeadas. Después de la curación, los objetivos se deben de basar en mantener el catéter permeable y aséptico para el objetivo terapéutico. Las complicaciones se van a dividir en 3 apartados: inmediatas, tardías e infecciosas. En las inmediatas van a ser durante el proceso en el que se está instalando el catéter, como neumotórax, hemotórax o mala posición del mismo. Las tardías tienen que ver con una trombosis o una obstrucción. Y las infecciosas en sí tienen que ver con la flebitis, la sepsis asociada al catéter o una bacteremia asociada al catéter. La fístula arteriovenosa. La fístula arteriovenosa es una conexión quirúrgica entre una arteria y una vena. La sangre fluye directamente de la arteria a la vena sin pasar por los capilares. En algunas personas con enfermedad renal avanzada, los médicos crean de forma intencional la fístula arteriovenosa.
en el brazo como parte del tratamiento para facilitar la hemodiálisis. Las técnicas más comunes para crear fístulas incluyen una fístula radiocefálica, una fístula brachiocefálica o una fístula brachiobasílica transpuesta. Los tipos de fístulas arteriovenosas. Están las congénitas, que son anomalías del desarrollo presentes al nacer. Las adquiridas, producidas por traumas, heridas penetrantes o por la erosión de un aneurisma. Las autólogas, o conocidas como FAB, que es una conexión directa entre una arteria y una vena del paciente. Son de la primera elección por su alta permeabilidad y menor morbilidad. Y las prostéticas, o también conocidas como injertos. Se utiliza un injerto sintético, que es un material prostético, para conectar la arteria y la vena, generalmente cuando las venas nativas no son adecuadas. Esta presentación y esta sesión va más enfocada a las fístulas arteriovenosas, autólogas y prostéticas. Técnica. En la evaluación preparatoria, además de la historia clínica y la exploración física de rutina, existen algunas áreas específicas que requieren mayor atención al decidir sobre el acceso para la hemodiálisis. La presión arterial bilateral en las extremidades superiores debe de estar dentro de los 20 milímetros de mercurio para identificar problemas de flujo de entrada que pueden reducir las tasas de maduración y potencialmente provocar fenómenos de robo. Se debe preguntar específicamente sobre accesos venosos centrales previos o colocación de algún tipo de marcapasos o desfibrilador, así como buscar colaterales venosos prominentes o edema que puedan indicar posibilidad de estenosis venosa central. El mapeo venoso se realiza en el laboratorio vascular adyacente el mismo día para facilitar el acceso a la atención de los pacientes, quienes a menudo tienen dificultades en el transporte. Los pacientes de sospecha de estenosis o oclusión venosa son derivados para una venografía. Asesorar sobre las tasas variables de la maduración de la FAB y la posible necesidad de múltiples procedimientos. Para lograr que la fístula sea funcional, es esencial para establecer las expectativas realistas. Anestesia y posicionamiento intraoperatorio. El día de la cirugía, los pacientes se van a someter a anestesia regional mediante bloqueo nervioso en el área de cuidados preoperatorios, a cargo del anestesiólogo supervisor. La creación de accesos bajo anestesia general, en comparación con la anestesia general, reduce el riesgo de eventos cardíacos adversos mayores y tiene un efecto vasodilatador que ayuda a identificar conductos venosos que antes de la cirugía se consideraban inadecuados. Al operar la extremidad superior, el paciente se coloca en decúbito supino con una mesa de brazos anchos a la altura de la silla. La cama se gira en dirección opuesta al de la anestesia para proporcionar suficiente espacio, tanto como para el cirujano principal como para el asistente. Se coloca una barra transversal sobre la cabeza del paciente para suspender campos estériles y reducir la desorientación si se requiere sedación. A continuación se realiza una ecografía intraoperatoria para confirmar la anatomía venosa y arterial. Exposición y disección. Cada acceso de fístula arteriovenosa es único, pero varios principios pueden aplicarse ampliamente. Se evita la creación de colgajos grandes para minimizar la formación de un seroma postoperatorio. La vena se diseca con precisión más allá de la incisión para permitir una longitud suficiente para la movilización sin tensión, de unos 3 a 5 centímetros. Se utilizan ramas prominentes en el extremo del conducto previsto para crear una capucha anastomótica. Se expone un segmento corto de la arteria de 2 a 3 centímetros. El retractor autorretenedor derecho en este punto puede reducir la necesidad de un asistente. Se suele utilizar un retractor cutáneo de Hayes para el antebrazo distal y retractores Romos de Weightlander para el brazo. En pacientes con adiposidad significativa, un retractor de Henle modificado permite que las hojas intercambiables de diferentes longitudes y puede especialmente ser útil. Preparación del vaso y el uso de heparina. La vena se secciona y se espatula.
Se utiliza una cánula de 3 milímetros con una punta de oliva como sonda para asegurar un diámetro venoso adecuado. Si no puede pasar la cánula, se utilizan dilatadores vasculares seriados de 2 a 4 milímetros. Antes de explorar otros conductos en el brazo, se aplica presión proximal en la extremidad mientras se irriga con solución salina heparinizada. Se dilata la vena expuesta y esta ayuda a identificar cualquier segmento esclerótico que aumente el riesgo de una falla primaria. Si se tuneliza, la vena se distiende y se marca con un marcador quirúrgico estéril. En este punto se obtiene un control vascular con pinzas de bulldog con resorte. Los pacientes no se heparinizan rutinariamente durante la creación de fístulas en las extremidades. Anastomosis y evaluación de finalización. La anastomosis se constituye más comúnmente de manera terminolateral, con 2 suturas continuas de Prolene 6-0 o de 7-0. Las suturas se colocan utilizando la técnica de paracaídas, que permite una mejor visualización de las porciones críticas de la anastomosis, el talón y punta donde ocurre el fallo más comúnmente. Sin embargo, hay momentos en que se requiere la técnica de sutura de 4 cuadrantes o suturas colocadas individualmente con vasos pequeños y enfermos. Se han descrito otras configuraciones anastomóticas, es decir, de lado a lado o término extremo. Pero estas configuraciones pueden estar asociadas con un mayor riesgo de hipertensión venosa o de robo arterial relacionado con la fístula. Al complementarse, la fístula debe de tener un fremito, que debe de ser fuerte a la palpación y paradójicamente con un pulso no ideal e indicativo de un proceso oclusivo distal. El flujo de salida de baja resistencia de una fístula arteriovenosa debe producir un fremito más comúnmente palpando inicialmente sobre el extremo arterial. La compresión seriada del conducto venoso de salida debe de estar manteniendo el fremito. Puede indicar una rama venosa que permite el drenaje y probablemente sea lo suficientemente grande como para limitar la maduración. Dicha rama debe de localizarse y ligarse mediante una pequeña incisión. En el seguimiento, los pacientes son vistos en la clínica posoperatoriamente de 4 a 6 semanas después de la construcción del acceso arteriovenoso. En este momento se realiza un examen físico para evaluar las incisiones recientes, así como palpar la fístula para detectar la presencia del fremito. También se realiza una ecografía dúplex para evaluar el diámetro, la profundidad y cualquier estenosis o afluentes venosos que hayan se desarrollado o desviar el flujo en la fístula principal. Si se describen estos problemas, se abordan. La ecografía dúplex también se utiliza para marcar la piel que recubre el acceso ante el uso inicial de los centros de diálisis, con el fin de optimizar el éxito de la punción inicial. Los conductos venosos que no demuestran aumentos adecuados en el diámetro para un flujo que sea mayor a 400 milímetros reciben un tiempo adicional para la maduración y, si es posible, o se considera una maduración asistida por balón. La maduración asistida por balón implica una dilatación secuencial mediante varias semanas con angioplastía con balón y se espera un éxito mayor al 75% de los casos. El componente clave para el éxito a largo plazo del acceso de hemodiálisis es la relación continua del cirujano con el paciente y su respectivo nefrólogo. La vigilancia rutinaria no ha demostrado ser eficaz, pero la detección temprana de problemas de acceso suele marcar la diferencia entre mantener la permeabilidad del acceso o su fracaso, con la consiguiente dependencia de la colocación de un catéter. Los cuidados. El cuidado del acceso vascular comienza desde la fase previa a su creación y debe continuar durante la realización, desarrollo y posterior utilización. Es por ello que las unidades de hemodiálisis deben de haber comenzado previamente los programas de educación al paciente e iniciar este periodo de vigilancia y monitorización del futuro acceso. El paciente debe de estar informado y haber dado su consentimiento. El acceso vascular más apropiado en cada caso dependerá de una serie de factores propios del paciente, como la edad, factores de comorbilidad, anatomía vascular, accesos previos, plazo para su utilización, etc. Y que el cirujano vascular debe de tener en consideración antes de la creación de la fístula arteriovenosa.
La red venosa superficial de los miembros superiores se debe preservar de punciones y canalizaciones. El paciente y los profesionales que le tienen que estar informando sobre ello. Si la punción fuera inevitable, se debe de utilizar las venas del dorso de la mano, aguja o catéter de bajo calibre y realizar una hemostasia cuidadosa al extraerlos. Maduración. Los cuidados de enfermería van encaminados a observar y detectar complicaciones que conduzcan al fracaso temprano de la fístula arteriovenosa. La enfermera comprobará los registros referentes a la cirugía realizada y a las recomendaciones específicas. Valorará el estado general de o el paciente, sus constantes vitales, la comorbilidad como factor de riesgo, el fremito, el soplo del acceso vascular, el apósito, el pulso periférico del miembro donde se ha implantado la FABI y su temperatura y color. El miembro superior implicado en el proceso debe mantenerse elevado, favoreciendo la circulación de retorno y así evitar edemas. En caso de observar complicaciones, la enfermera debe de comunicarlo inmediatamente. Se le debe de dar instrucción al paciente sobre diferentes autocuidados. Por ejemplo, los autocuidados higiénicos, como no levantar el apósito las primeras 48 horas, no mojar el apósito y cambiarlo si estuviera sucio o humedecido. Posteriormente, lavar el brazo implicado con agua y con jabón. Cubrir la zona si existe riesgo de traumatismo o de contaminación. Los autocuidados preventivos van más enfocados a movilizar el brazo con suavidad, evitar ejercicios bruscos, no permitir la toma de tensión arterial, de cateterismos, administración de fármacos, punciones venosas o arteriales en el miembro donde está la fístula y llevar un distintivo o pulsera que alerte sobre ello. Evitar vendajes a salvo de que exista un riesgo de hemorragia. No disminuir sobre el brazo, no portar ropa ajustada o ropa que pueda afectar la fístula. De vigilancia. Palpar y explorarla constantemente, reconociendo el fremito desde los primeros momentos posteriores a la cirugía y detectando si hay algún tipo de variación. Observar si hay cambios en la zona de la cirugía, como color, dolor, inflamación o temperatura. Y se aconseja aplicar calor seco y masajear la FAB si permite un leve descenso del fremito. De cómo se debe de favorecer el desarrollo de la fístula arteriovenosa a partir del tercer día, instruyendo sobre ejercicios isométricos, abrir y cerrar el puño, apretar una pelota del tamaño de la mano y una semidura comprimiendo el brazo intermitentemente y en periodos cortos. De los signos y síntomas de alerta y dónde y a quién debe dirigirse para corregir precozmente estos síntomas, para disminuir el riesgo de trombosis y aumentar la supervivencia de la FABI y el bienestar y seguridad del paciente. Estos pueden ser síntomas de isquemia, inflamación, dolor, hemorragia, supuración, disminución del fremito o ausencia del mismo. Los cuidados durante la punción. El periodo de utilización en hemodiálisis del buen estado de la fístula arteriovenosa dependerá de la eficacia del procedimiento dialítico y en consecuencia la salud y el bienestar de la persona que se dializa. Los conocimientos y la aptitud del enfermero y del paciente son factores determinantes para la evolución del acceso. La decisión del momento para canalizar la fístula arteriovenosa por primera vez ha de hacerlo el personal debidamente entrenado para evitar complicaciones. La enfermera debe de conocer la historia del acceso venoso, realizar su correcta punción, minimizar factores de riesgo y detectar de forma temprana los problemas. Los cuidados en este periodo están como en la prepunción, que se debe de observar la higiene, el trayecto venoso, la existencia de hematomas, estenosis, aneurismas o pseudoaneurismas, edema, isquemia, infección, mala cicatrización de punciones anteriores. Se revisan los datos al respecto de anteriores punciones. Por palpación se valora el fremito en todo su trayecto venoso y se detectan variaciones en el flujo indicativos de estenosis. Por auscultación se detectan alteraciones discontinuas o sibilantes en el flujo de acceso. En buenas condiciones, el soplo de la FABI es continuo, uniforme y suave.
El conocimiento del tipo de acceso, su anatomía y su disección son primordiales para programar la zona de punción y se debe de tener un mapa del acceso. Una vez valorado todo lo anterior, se aplica la técnica aséptica estricta previa a la punción. El paciente debe de lavarse su brazo previamente. En la técnica de punción, antes de la punción se debe de valorar todas las observaciones anteriormente comentadas. Se evitará la puncionar como zonas enrojecidas con exudado o hematoma, con costras o con pérdida de integridad de la piel y en zonas apicales de aneurismas o pseudoaneurismas. Y con esto hemos llegado a la parte final de la sesión. A manera de conclusión, la diálisis peritoneal y la hemodiálisis constituyen pilares fundamentales en el tratamiento de la enfermedad renal crónica avanzada, al sustituir de manera parcial la función depuradora de los riñones y permitir la supervivencia y estabilidad clínica del paciente. Sin embargo, el éxito de estas terapias no depende únicamente de la tecnología o del acceso vascular, sino del conocimiento científico, la habilidad técnica y el criterio clínico del profesional de enfermería. No me puedo ir sin antes agradecer su tiempo por haber estado durante esta sesión, dejando las referencias y fuentes que se utilizaron para este video. Cabe aclarar que muchas de las imágenes no son de autoría propia, sin embargo dentro de las referencias se van a encontrar las páginas y las fuentes donde se rescataron dichas imágenes, así como los procedimientos de diálisis peritoneal. Está rescatado de un video elaborado por la Facultad de Enfermería y Obstetricia, así como alguna de la información que se encuentra a lo largo de esta presentación, dejando cada una de las fuentes y referencias para su futura consultoría.